Este es el profesor doctor Carlos Matius López. En esta sesión vamos a utilizar este webinar para abordar lo relativo al principio de separabilidad del convenio arbitral. Muy bien, a efectos de manejar el tema, necesitamos hacer una propedéutica sobre lo relativo al convenio arbitral. Lo primero que habría que decir es que el convenio arbitral pues es el genoma del arbitraje, es el elemento sobre el cual se construye y que da fundamento a toda la actividad propia del arbitraje, a todas las actuaciones arbitrales. Sin convenio arbitral, como regla, no podría haber un arbitraje. Es este acuerdo de las partes a través del cual se someten a la resolución de sus controversias disponibles por medio de este mecanismo denominado arbitraje. Entonces, es una primera idea. Segunda idea, un elemento fundamental respecto del convenio arbitral es que tiene diferentes tipos de formalización. Para efectos de esta sesión, vamos a básicamente recordar dos. Puede tener una forma, digamos, como cláusula, ¿no? En un solo documento, ese es un convenio unidocumental, o puede tener una fórmula de pacto autónomo. En el caso de pacto autónomo, es un documento separado del contrato principal que contiene el convenio arbitral. Eso suele ser muy poco usual. Lo más usual es el supuesto de la cláusula contractual. El convenio arbitral está contenido dentro del mismo contrato como una de sus cláusulas. Entonces, esa es una segunda idea importante. Luego, hay que recordar que en el arbitraje en realidad hay principios diversos, ¿no? Hay multiplicidad de principios. El que vamos a analizar es uno de ellos, el principio de separabilidad del convenio arbitral, ¿no? O también conocido como en el mundo anglosajón, separability of arbitration agreement o arbitration clause, ¿no? Porque como les decía, lo más común es que hablemos de la cláusula arbitral, del convenio en forma de cláusula arbitral. Muy bien. Empecemos entonces con esa ya introducción a analizar el tema materia de la reunión de hoy, que es la separabilidad, el principio de separabilidad, ¿no? La primera idea importante viene dada por el hecho de la terminología, ¿no? Como han visto ustedes en su formación o incluso en leyes de arbitraje comparadas, ¿no? Arbitration Acts, el término separabilidad no siempre es el empleado. A veces se habla también de autonomía. Entonces, la primera pregunta será, a nivel terminológico, ¿cuál es el sintagma más adecuado, ¿no? ¿Separabilidad del convenio arbitral o autonomía? Bueno, el problema con el término autonomía es que cuando utilizamos estamos aludiendo a algo que existe de manera independiente, ¿no? O sea, sugiere que la autonomía, que el convenio arbitral o la cláusula arbitral de ahora en adelante, la cláusula arbitral y el contrato, ¿no? Son entidades absolutamente independientes, ¿no? Y cuyos destinos no se encuentran relacionados. Evidentemente esto no es cierto, ¿no? Porque en realidad lo que sucede con la cláusula arbitral es que existe la posibilidad de separarla del resto de cláusulas del contrato. Por esa razón, y veremos más adelante, e inclusive hay casos en los cuales la separabilidad no va a ser posible. Entonces, el término adecuado va a ser el de separabilidad, ¿no? La cláusula arbitral no existe por sí misma sin cláusulas contractuales o sin contrato continente. Lo que pasa es que la cláusula arbitral puede separarse del resto de cláusulas del contrato continente, ¿no? Entonces, el término más adecuado es separabilidad, ¿no? Es el más adecuado para explicar esta relación entre la cláusula arbitral y el resto del contrato, ¿no? Y además, esta terminología deriva en importantes consecuencias que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta separabilidad, ¿no?
Lo que pasa es que la separabilidad de la cláusula arbitral permite, ¿no? Como dice el término, eh, extraer, separar, ¿no? La cláusula arbitral del resto de cláusulas del contrato, ¿no? Sin el riesgo de que la invalidez del contrato, del resto de cláusulas del contrato, afecte a la cláusula arbitral, ¿no? Entonces, eh, esa es la principal importancia de la separabilidad. Si quieren verlo de una manera simple, es como una caja de manzanas, ¿no? Eh, en la cual hay una manzana podrida, ¿no? O si quieren, hay muchas manzanas podridas y una eh, que está buena, está fresca, no se ha afectado por el deterioro. Entonces, lo que podemos hacer es separar esa manzana, ¿no es cierto? Y dejar el resto de manzanas podridas eh, en la java, en la caja, y esta podrá eventualmente sernos útil, si estamos a nivel coloquial, por ejemplo, para hacer un pastel o algo por el estilo. El resto no, el resto es otro problema que tendremos que afrontar. Esa lógica, esa mecánica, es la misma que opera en el campo de la separabilidad. Entonces, la separabilidad nos permite al tribunal arbitral declarar, por un lado, las podridas, ¿no? La invalidez del contrato principal continente, porque esa cláusula que es el arbitral les da el poder para ello, ¿no? Entonces, nuevamente, la posibilidad de separar la cláusula arbitral del contrato principal en que está encapsulada permite al tribunal arbitral declarar la invalidez del contrato principal sin el riesgo de que su decisión invalide también la fuente de su poder, o sea, la cláusula arbitral. Esa es una funcionalidad muy importante. En pocas palabras, la capacidad, la mecánica de la separabilidad, al permitir separar la cláusula arbitral del resto de cláusulas del contrato, permite darle poder al tribunal arbitral para que tenga la competencia de resolver las controversias que surjan, inclusive aquellas con relación al contrato, inclusive aquellas que tengan que ver con la ineficacia o invalidez del contrato, o sea, el resto de cláusulas distintas a la cláusula arbitral. Y la cláusula arbitral es la que es la fuente del poder, de nuestro poder, del tribunal arbitral, ¿no? Y está vinculada también a la competencia del tribunal. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Esa es la idea primaria. Ahora, vamos a hacer algunas precisiones conceptuales, ¿no? Respecto a esta separabilidad. Primera, ¿no? Primera precisión, el convenio arbitral contenido en un contrato, o sea, la cláusula arbitral contenida en un contrato, como una cláusula más, no es una mera cláusula más de este contrato. O sea, la cláusula arbitral contenida en un contrato no es una cláusula más como el resto de cláusulas de este contrato. En realidad, lo que encontramos al interior del contrato son dos negocios jurídicos, una dualidad de negocios jurídicos. Por una parte está el negocio jurídico que tiene que ver con todas las cláusulas contractuales sustantivas, y por otra está el negocio jurídico. Les recuerdo que el convenio arbitral es un negocio jurídico bilateral, ¿no es cierto?, que permite o busca la solución de las controversias disponibles a través de la resolución procesal del arbitraje. Eso es el convenio arbitral, por si acaso, ¿no? El convenio arbitral es un negocio jurídico, es un acto jurídico. Y como tal, muchas reglas en las diferentes normativas de los países alrededor del orbe, las reglas del convenio arbitral las tenemos que buscar no solamente en la ley de arbitraje o Arbitration Act, sino también, evidentemente, en los códigos civiles, ¿no?, que regulan el acto de negocio jurídico. Bueno, volviendo al asunto, la primera precisión que hay que hacer es que al interior del contrato que contiene la cláusula arbitral, en realidad hay dos negocios jurídicos distintos.
por una parte, el negocio jurídico, ¿no? Sustantivo, que son todas las cláusulas del contrato de orden sustantivo, y por otra parte, el negocio jurídico procesal, que es el convenio arbitral, ¿no? Entonces, hay una dualidad de negocios jurídicos al interior del contrato. Y las partes, al reunir formalmente estos dos negocios, en realidad los han concebido como negocios independientes uno del otro, ¿no? Lo que va a implicar que la duración de un negocio pueda diferir en relación de la del otro. O sea, que la duración del negocio jurídico convenio arbitral sea no necesariamente la misma que la duración del negocio jurídico sustantivo, que son el resto de cláusulas del contrato, ¿no? Además, que el carácter ejecutorio de cada una pueda ser distinto, ¿no? Así como también que cada una tenga un régimen propio de invalidez o ineficacia. Y por eso, precisamente, es que al ser los negocios jurídicos distintos, cada uno de ellos tiene sus propios sujetos, sus propios objeto, fin, licitud, etcétera. Con lo cual, cada uno sigue su propia suerte. O dicho de otro modo, al ser los negocios jurídicos distintos, también una consecuencia es que la ineficacia de uno no afecte necesariamente al otro. Muy bien. Una segunda precisión que hay que hacer es que, como veníamos señalando al principio, en relación a la terminología, ¿no? No podemos concebir al convenio arbitral, a la cláusula arbitral, como un pacto o contrato autónomo. O sea, dicho de otro modo, como indicábamos, la autonomía no es el mejor término para definir esto, pero además es importante darse cuenta, una consecuencia de esa imprecisión terminológica que importaría acudir a este sintagma, ¿no?, de autonomía del convenio arbitral, es que el convenio arbitral no puede verse como un contrato autónomo, ¿no? En realidad, ¿no?, el convenio arbitral tiene como objeto, ¿no?, las controversias que surjan, disponibles, que surjan del resto de cláusulas contractuales sustantivas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el objeto de la cláusula arbitral es un objeto de resolución procesal de controversias disponibles. En cambio, el objeto del resto de cláusulas del contrato son objetos de tipo sustantivo, que tendrán que ver, dependerá del contrato, ¿no? Es un contrato de compraventa, la entrega del bien, el pago del precio, las condiciones, lugar, etc. O sea, ese es el régimen de esas cláusulas. En cambio, las del convenio arbitral tienen, su régimen es un régimen de solución procesal. Tiene que ver precisamente con resolver las controversias que surjan de esas cláusulas sustantivas del contrato. Ahora, al existir esta relación, se dan cuenta que no puede haber un convenio arbitral invacuo. O sea, dicho de otro modo, no podría existir un convenio arbitral por seguir el orden que estamos llevando, no podría haber un convenio arbitral sin un contrato del cual surjan controversias disponibles que puedan ser resueltas a través del convenio arbitral. Como dice la frase latina, ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada nada surge. Nuevamente, me hago entender. Lo que quiero decir es que ustedes, Juan y Pepito, no pueden celebrar simplemente un convenio arbitral y se acabó. Y ya está, ese es un contrato. No, porque el convenio arbitral tiene un carácter que veremos más adelante, instrumental. Tiene que servir a la resolución de controversias. Y esas controversias tienen que surgir de algún lado. En la lógica que estamos explicando, van a surgir del resto de cláusulas del contrato. Las cláusulas sustantivas pueden devenir en controversias. Entonces, la cláusula arbitral, su funcionalidad es esa, resolver las controversias que surjan de las otras cláusulas del contrato.
Si no existieran esas otras cláusulas, el convenio arbitral no tendría sentido y no podría cumplir su funcionalidad. O sea, dicho de otra manera, nuevamente, no puede haber un convenio arbitral como un contrato o pacto solo. Necesita ese contrato que lo contenga, del cual surgirán controversias del resto de sus cláusulas. Entonces, nuevamente, no se puede ver por eso al convenio arbitral como una realidad autónoma o como un pacto o contrato autónomo. Entonces, ese carácter accesorio entre convenio arbitral o cláusula arbitral y, como bien dice Milagros, el convenio arbitral es accesorio, efectivamente, ¿no? El convenio arbitral es accesorio. Pueden hacer las precisiones o consultas que crean conveniente. Yo estoy mirando sus intervenciones. Así es accesorio. El convenio arbitral, la cláusula arbitral que contiene ese convenio, ese arbitration agreement, es accesorio al contrato. Esa cláusula arbitral es accesoria al resto de cláusulas sustantivas del contrato. Entonces, la accesoriedad hay que entenderla de esa manera. Muy bien, una tercera precisión, ¿no? En realidad, en esta noción de accesorio que les estoy explicando, es donde la separabilidad encuentra su fundamento y también encuentra sus límites, ¿no? Porque, si se dan cuenta, un contrato y sus cláusulas, imagínense un contrato simplemente, si alguna de sus cláusulas es ineficaz, inválida, el resto de cláusulas, el resto del contrato sobrevive, ¿no? Ahora, lo curioso en el convenio arbitral es que se da la figura inversa. Aquí vamos a analizar si una sola cláusula, ¿no es cierto?, pese a que al resto de cláusulas sean inválidas, si ésta sobrevive. La respuesta es positiva por el principio de separabilidad que estamos explicando. El resto de cláusulas del contrato, todo el contrato, salvo la cláusula arbitral, podría ser nulo y, sin embargo, la cláusula arbitral, pese a que las otras cláusulas sustantivas sean nulas, la cláusula arbitral, si cumple los requisitos de la ley de arbitraje que se aplique, se puede separar, o sea, es válida, es eficaz, y consecuentemente se puede separar. Es la manzana que no se ha podrido y que permitirá, ¿no es cierto?, la utilidad del caso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué esta separabilidad tiene que darse, ¿no? En realidad, ahí lo que hay es la voluntad de las partes, ¿no? O sea, en realidad, como decíamos, en estos dos negocios jurídicos contenidos en el contrato, la cláusula arbitral por un lado, de carácter procesal, y las cláusulas sustantivas por otro, ¿no?, de carácter, valga la redundancia, sustantivo, la voluntad de las partes es distinta, ¿no? Por una parte, las cláusulas sustantivas tienen que ver con el régimen, básicamente, de las obligaciones, derechos propios del contrato. En cambio, la cláusula arbitral tiene que ver con la resolución de controversias que puedan surgir de los primeros, ¿no? Entonces, la voluntad es distinta, ¿no? Las partes encargan, en realidad, funcionalidades distintas a su cláusula arbitral y respecto de las cláusulas sustantivas, ¿no? Muy bien. Además, a nivel práctico, ¿no es cierto?, sería absurdo sustraer la solución o la resolución de las controversias relativas a la nulidad, invalidez, ineficacia. Si el arbitraje no pudiera resolver, el tribunal arbitral no tuviéramos competencia para resolver lo relativo a la nulidad, invalidez, ineficacia del contrato continente, donde está dentro de nuestra cláusula arbitral, le restaría utilidad al arbitraje, porque bastaría que una de las partes aluda la nulidad del contrato, con lo cual volvería inoperativo la cláusula arbitral, la volvería inoperativa, con lo cual se frustraría el arbitraje. Entonces,
dense cuenta que la separabilidad también tiene un efecto práctico muy importante, ¿no? Muy bien. Hechas estas precisiones, vamos a reordenar las ideas expuestas que tienen que ver en realidad con los fundamentos de la separabilidad. Eh, Había un viejo cocinero vasco que veía en mi niñez, es Carlos Arguiñano, y él decía que la cocina ha de tener fundamento. Pues esta idea yo la he extendido desde hace muchos años también a nuestra disciplina, ¿no? En realidad, todo debe tener un fundamento. La separabilidad tiene fundamentos. Entonces, vamos a analizar cuáles son. Primero, primer fundamento, ¿no? El convenio arbitral es analíticamente separable y distinto del contrato principal celebrado entre las partes. El convenio arbitral se relaciona, como decíamos, a la aplicación procesal relativa a la resolución de controversias disponibles. En tanto, el contrato, las cláusulas distintas a la arbitral, están vinculadas a las aplicaciones sustantivas que tienen que ver con los derechos de las partes. Lo explico de manera muy simple. Si tenemos un contrato de arrendamiento que tiene 25 cláusulas, en la cláusula 1 a la 24 se establecen obligaciones, derechos y deberes de tipo sustantivo. Las obligaciones a cargo del arrendador, a cargo del arrendatario, etc. Pero la cláusula 25 dice, toda controversia que surja del presente contrato se resolverá a través del arbitraje con un tribunal de 3 árbitros y se somete a la gestión de administración de la Cámara de la ICC. Punto. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, ¿no? Aquí hay dos elementos plenamente separables. Por un lado, el convenio arbitral, que es la aplicación procesal, la vía de solución procesal de las controversias disponibles que surjan de ese contrato, del resto de cláusulas de contrato. Y por otra, ¿no? La segunda son las cláusulas del contrato que tienen que ver con aplicaciones de tipo sustantivo vinculados a los derechos de las partes. Los derechos que tiene el arrendador, los derechos que tiene el arrendatario, etc. Harold pregunta, ¿no? Harold pregunta si este principio de separabilidad se aplica en cuanto a la nulidad del contrato y si el convenio sobrevive al resto de cláusulas sustantivas. Efectivamente, es una muy buena apreciación. Es así, sí. Como decía hace un instante, hace un rato, la voluntad de las partes aquí tiene una diferencia, ¿no? En realidad, la cláusula arbitral lo que busca es resolver las controversias que surjan del resto de cláusulas del contrato, las sustantivas, incluyendo la misma validez, eficacia del contrato, como puede ser su nulidad, ¿no? Su anulabilidad, etc. Esa es la voluntad de las partes, porque si no, no sería práctico. No tendría sentido pactar el arbitraje si no fuera así. Entonces, la separabilidad permite, si el convenio arbitral cumple con los requisitos de la ley de arbitraje nacional del caso, entonces ese convenio es válido, eficaz. Consecuentemente, lo extraigo de lo demás, que como bien dice Harold, son cláusulas nulas, el contrato continente es nulo, pero esta cláusula arbitral es plenamente eficaz y válida, con lo cual me va a permitir, al tribunal arbitral nos permitirá resolver controversias diversas, inclusive la misma relativa a la propia nulidad del contrato que contiene el convenio arbitral. Pero dense cuenta de un detalle, eso es porque podemos separar la cláusula. Más adelante vamos a ver que si no pudiésemos separarla, hay casos en los cuales no se va a poder separar, allí sí, lamentablemente, si todas las cláusulas son nulas, incluida la cláusula arbitral, ahí no hay separabilidad que valga. Pero son casos muy limitados, ¿no? Son muy raros. Entonces, sí, efectivamente, como precisa Harold, ese es el caso, ¿no?
La separabilidad permite ver la nulidad del propio contrato continente, ¿no? Muy bien, entonces, primer fundamento. Segundo fundamento. El principio de separabilidad es consecuente con la voluntad de las partes de que todas las controversias que surjan entre estas se sometan a arbitraje, incluido, como bien precisaba con su pregunta antes, el tema de la propia validez y eficacia del contrato principal, ¿no? Entonces, ese es un segundo fundamento importante de la separabilidad, ¿no? Muy bien. Tercer fundamento. El principio de separabilidad importa una necesidad práctica, puesto que si no hubiera separabilidad, si el principio de separabilidad, este principio de separability of arbitration clause, no existiera, cualquiera de las partes podría simplemente objetar el contrato señalando, ¿no es cierto?, que el contrato es nulo. Entonces diría, como el contrato es nulo, nulo todo, consecuentemente se frustraría el arbitraje, ¿no? Entonces sería una forma muy fácil de evitar el arbitraje. Pero como existe la separabilidad, ¿no es cierto?, tiene este efecto práctico tan importante, ¿no?, de permitir extraer el convenio que cumple con los requisitos, es válido, es eficaz, la cláusula arbitral, y consecuentemente la nulidad del resto de cláusulas sustantivas no afecta a la cláusula arbitral, por lo menos en la gran mayoría de casos, ¿no? Recuerdo nuevamente lo que indiqué hace un instante. Para manejar esto, no solo basta la preceptiva de la Ley de Arbitraje Nacional, también hay que ver la normativa nacional sobre negocios o actos jurídicos, porque el convenio, repito una vez más, es un negocio o acto jurídico. Y para entenderlo, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos que acudir, además del DLA, del decreto legislativo que norma el arbitraje, es la Ley de Arbitraje peruana, tenemos que ir al Código Civil que regula el acto jurídico. Ambas normas, en realidad, son las que nos van a permitir manejar realmente el convenio arbitral. Muy bien, entonces, vamos a un cuarto fundamento. La separabilidad, además, es necesaria para satisfacer los requerimientos del comercio internacional. Aquí una precisión, ¿no? Como saben ustedes, el arbitraje puede ser doméstico, o sea, nacional, como puede ser internacional. La verdad es que no hay grandes diferencias entre ambas figuras, ¿no? Salvo algunas especificaciones puntuales, pero esta charla en realidad está pensada en ambas modalidades. Entonces, la cuarta aplicación tiene que ver con, sobre todo, el arbitraje internacional. Lo que pasa es que la separabilidad es necesaria para satisfacer los requerimientos del comercio internacional, porque las partes de diferentes nacionalidades no van a contratar ni hacer negocios a menos que sus convenios arbitrales, sus acuerdos de resolución de controversia a través de arbitraje, se hagan cumplir en un foro neutral y apátrida, pese a que los contratos principales puedan ser objetados por un defecto de su validez. Entonces, acuérdense que el arbitraje internacional es la gran herramienta del comercio internacional, ¿no? Y en sus orígenes, el arbitraje siempre ha sido una herramienta de comerciantes. Entonces, los comerciantes internacionales, si no existiera el principio de separabilidad, no acudirían al arbitraje, ¿no? Este es un elemento fundamental que les da la tranquilidad de someter su arbitraje, como decía, a un foro neutral y apátrida, sin patria, ¿no? Este carácter del arbitraje anacional, apátrida, ¿no?, deslocalizado, ¿no?, en el cual no va a ser una barrera infranqueable el hecho de que sus contratos puedan estar afectados de invalidez, ¿no? Porque al existir el principio de separabilidad, en tanto se pueda separar de su contrato el convenio arbitral o arbitration agreement, podrá perfectamente desarrollarse el arbitraje que se haya pactado, ¿no? Y como saben, el arbitraje es la vía de solución en este planeta de las grandes controversias internacionales, ¿no?
las grandes controversias internacionales no van pues a procesos judiciales, ¿no? Porque los procesos judiciales son lentos, formalistas, ¿no? Amén, en algunos países inclusive hasta se tiene el problema adicional de la corrupción, con lo cual el arbitraje es la herramienta fundamental de las grandes ligas de contratos y, digamos, y de negocios internacionales, ¿no? Y hay casos, ¿no? de arbitrajes que han resuelto controversias de gran magnitud, ¿no? De gran magnitud. Por ejemplo, el caso Yucos, ¿no? Que el laudo arbitral, si mal no recuerdo, resolvió por un monto de 50 billones, ¿no? 50.000 millones de dólares. Bueno, entonces, ese es un cuarto fundamento, ¿no? Un cuarto fundamento. Ahora, ya analizados los fundamentos, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la separabilidad, ¿no? La separabilidad, así como lo hemos planteado, tiene ciertas consecuencias, ¿no? Prácticas y técnicas. Muy bien, vamos a la primera consecuencia. La invalidez del contrato principal no invalida necesariamente el convenio arbitral, ¿no? O sea, una primera idea es darse cuenta que al ser inválido el contrato principal, las cláusulas sustantivas del contrato principal son inválidas, eso no necesariamente invalida al convenio arbitral, porque como ya venimos señalando, al ser separable, el convenio arbitral tiene sus propios regímenes, ¿no? Entonces, si cumple con los requisitos de la ley de arbitraje del caso, el convenio arbitral no es inválido, es perfectamente válido. Ahora, cuando hablamos del convenio arbitral, ¿no? Podemos reflexionar respecto de diferentes puntos específicos, ¿no? Primero, los vicios del consentimiento, recuerden que el convenio es un negocio jurídico, acto jurídico. Los vicios del consentimiento generalmente permiten la separabilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que una parte cometa un error sobre una cualidad sustancial de la cosa que es objeto del contrato, eso no tiene que ver con la voluntad que decíamos de las partes de recurrir al arbitraje, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el convenio arbitral, esa circunstancia, ese vicio del consentimiento no afecta al convenio arbitral. Podrá afectar al contrato, o sea, las cláusulas sustantivas del contrato, pero no al convenio arbitral. Con lo cual el convenio es perfectamente separable. Por otra parte, los problemas de existencia o determinación del objeto del contrato principal no afectan tampoco al convenio arbitral. Afectarán a las cláusulas sustantivas del contrato, pero no al convenio arbitral, no tiene que ver con la voluntad de la solución procesal de controversias disponibles. Por otra parte, tampoco el hecho de una formalidad exigida para el contrato, por ejemplo, con carácter ad solemnitatem, ¿no? Se me ocurre que la norma civil exija para un determinado contrato la forma de escritura pública y el contrato no lo tenga. Bueno, sí, pues ahí va a haber un problema de invalidez, pero solo afecta al contrato, porque como saben, en todas las leyes de arbitraje o arbitration acts globales, los convenios arbitrales no necesitan escritura pública, con lo cual evidentemente también se va a poder separar ahí, en este caso, el convenio arbitral que respeta perfectamente los requisitos de la ley de arbitraje nacional. Sin embargo, como ya adelantaba antes, van a haber algunos casos en los cuales, ¿no? La existencia de un defecto va a afectar tanto al contrato principal, ya saben, las cláusulas sustantivas del contrato, que no son la arbitral, ¿no? Como también a la cláusula arbitral. O sea, va a haber algunos casos en los cuales el defecto, ¿no es cierto?, afecta tanto al contrato principal como a la cláusula arbitral, ¿no? Y en ese caso, como las dos están afectadas de invalidez, ineficacia, no se pueden separar. O sea, dicho de otro modo, volviendo
al símil que les planteaba. Todas las manzanas están podridas, incluida esa que es la cláusula arbitral. Entonces, en ese caso no hay separabilidad que valga. Muy bien, ¿y cuándo se va a dar esto? Un primer caso viene dado por la ausencia de consentimiento de una de las partes, ¿no? Pues una parte, ¿no?, oferta, ¿no?, y la otra, ¿no?, no acepta la oferta. Entonces, si el comportamiento del destinatario de la oferta de contratar no puede interpretarse como una aceptación de esta, el contrato no se celebra. Y consecuentemente no se celebra ninguna de sus cláusulas, ni las cláusulas sustantivas, ni la cláusula arbitral. Con lo cual, en ese caso, la invalidez afecta a todo, con lo cual no podemos separar la cláusula arbitral, porque también está afectada por el vicio. En ese caso, tristemente, no habrá arbitraje. El arbitraje se frustrará porque al no haber una cláusula arbitral válida, consecuentemente el tribunal arbitral no tiene poder para resolver esas controversias y no tiene competencia en la competencia. Muy bien. Otro caso puede ser el supuesto de la ausencia total, ¿no?, de poder del signatario del contrato para concluirlo a nombre de otra persona. O sea, alguien no tiene poder ninguno para celebrar un convenio arbitral, un contrato, con la cláusula arbitral adentro, a nombre de otra persona, ¿no? A nombre de otra persona. Entonces, aquí tenemos el caso en el que el supuesto representado no confirió poder al supuesto representante de celebrar contrato ninguno. Entonces, ese defecto se extiende a todas las cláusulas, no solamente a las cláusulas sustantivas, sino también a la cláusula arbitral. Y en ese caso, nuevamente, tenemos la imposibilidad de separar la cláusula arbitral, con lo cual el tribunal arbitral lamentablemente no tendrá poder para desarrollar la procedibilidad del arbitraje, ¿no? Entonces, es otro caso en el cual tampoco, al no haber posibilidad de separación, el arbitraje tristemente no podrá llevarse a cabo. Muy bien. Otro caso vendría dado por el hecho de la violencia física o moral que ejerza una de las partes, ¿no?, respecto de la otra, afectos de que firme, por ejemplo, el documento, ¿no?, el contrato. Esto, solo como comentario, lo que pasa es que convenio arbitral en realidad es una disciplina bastante amplia, solo estamos reflexionando muy puntualmente sobre la separabilidad. Y ya saben que se dice, pues, signatario, ¿no?, que viene del latín signatio, ¿no?, de viene la palabra inglesa signature, ¿no?, firma. Y signatario es el que firma, ¿no? Entonces, a través de la violencia física o moral, para que entiendan, le ponen, pues, un garrote, ¿no?, y lo comienzan a asfixiar, hasta que el tipo firme el contrato, si no se muere, ¿no? En ese caso, nuevamente, hay un vicio del consentimiento. Y ese vicio del consentimiento afecta a todas las cláusulas del contrato que ha sido firmado por este signatario, pero su voluntad está viciada por la violencia que se ha ejercido sobre él. Entonces, en ese caso, todas las cláusulas del contrato están afectadas, incluida la cláusula arbitral. Nuevamente, una caja de manzanas todas podridas, incluida la arbitral, ¿no?, la cláusula arbitral. Con lo cual, no hay posibilidad de separar, no hay consecuentemente poder para el tribunal arbitral, ni competencia de la competencia para ver este caso. Muy bien. Una segunda consecuencia del principio de separabilidad. Esta es la otra cara de la primera consecuencia que veníamos analizando. Inversamente, la invalidez del convenio arbitral no afecta necesariamente al contrato principal, el cual puede seguir siendo ejecutado normalmente ante un órgano jurisdiccional
pese a que no se pueda someter a arbitraje. Porque les recuerdo que el convenio arbitral tiene dos efectos. El efecto positivo, que es el pacta sunt servanda, latín, ¿no? El pacto te hace siervo, o sea, estar a lo que se haya acordado en ese convenio arbitral, una cosa fundamental, a someterse a la procedibilidad del arbitraje, llevar a cabo las actuaciones arbitrales, ¿no? Y está el efecto negativo, que es impedir que juzgados y tribunales estatales conozcan de esa controversia que se ha sometido, la voluntad de las partes es esa, se ha sometido a arbitraje, ¿no? Entonces, nuevamente, la invalidez del convenio arbitral no afecta necesariamente al contrato principal. La invalidez del convenio arbitral llevará como consecuencia que no pueda haber arbitraje, no va a haber efecto positivo ni negativo, por eso lo explicaba, con lo cual podrá someterse a un tribunal estatal, no hay ningún problema, pero, nuevamente, la invalidez del convenio arbitral no afecta necesariamente al contrato principal. Ponemos un ejemplo muy sencillo. Si hay un contrato principal que tiene nuevamente 24 cláusulas sustantivas que tienen que ver con el precio, las obligaciones del comprador, del vendedor, etc., y luego está la 25, que es el convenio arbitral. Y la de convenio arbitral tiene un defecto. No sé. Por ejemplo, se somete a arbitraje una controversia de carácter indisponible, se establece más poder para la designación de los árbitros a una de las partes en defecto de la otra. No sé, cualquier tipo de problema que invalide el convenio arbitral. La pregunta es, ¿la invalidez de ese convenio arbitral afecta al resto de cláusulas del contrato? No, no. Porque si se han dado cuenta, las cláusulas sustantivas tienen otro orden. Tienen que ver con los pactos, derechos y obligaciones de las partes en relación al contrato de compraventa. El convenio arbitral aquí, su invalidez no genera ninguna consecuencia respecto del contrato principal. Entonces, esa es una segunda consecuencia de esta figura. Una tercera. Otra vez, esto tiene principal operatividad en el campo del arbitraje internacional, ¿no? Al existir la separabilidad, genera como consecuencia que la ley que gobierna el convenio arbitral pueda ser diferente de la ley que regula al contrato principal. Porque, como veíamos, la separabilidad, ¿no?, implica la posibilidad, consecuentemente, de que, como son dos negocios jurídicos en realidad distintos, si bien vinculados de manera accesoria, pero dos negocios jurídicos diferentes, con funciones distintas, y las partes podrían establecer que la ley que regula el contrato fuera, por ejemplo, la ley española, pero la ley que regula el convenio arbitral, por ejemplo, fuera la ley suiza o de un cantón X. Eso es perfectamente posible. Ahora, si bien esto es posible, en la práctica no suele ser muy común, ¿no? Es un caso un poco raro en la práctica del arbitraje internacional. No es tan común, por lo cual tampoco es que permanentemente se concretice esto en la jurisprudencia arbitral, ¿no? Pero bueno, es importante tenerlo en la cabeza. Es una consecuencia del principio de separabilidad. Muy bien. Una cuarta consecuencia de la separabilidad es que el convenio arbitral puede sobrevivir a la terminación del contrato principal, ¿no? Lógico, porque como hemos visto, son dos negocios jurídicos distintos, tiene cada uno su propia funcionalidad o objetivos, ¿no? Consecuentemente, el convenio arbitral puede sobrevivir, o sea, continuar siendo eficaz, más allá de que el contrato termine, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy obvia, ¿no? Podría el contrato resolverse. Eso no afecta al convenio arbitral, porque el convenio arbitral precisamente busca resolver
valga la tautología, resolver las controversias que surjan del contrato, como por ejemplo una indebida resolución unilateral del contrato. Entonces, pese a que el contrato podría culminar, el convenio arbitral continúa todavía porque su funcionalidad es precisamente resolver las controversias que surjan de la operatividad de ese convenio, perdón, de ese contrato principal, ¿no? Además, otra reflexión viene nada por el hecho de que la misma vida del contrato, como del convenio arbitral, podrían tener también plazos distintos, ¿no? Tanto de prescripción como de caducidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la normativa nacional del caso, habría que mirar cómo está regulado esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano tendríamos que ver, por ejemplo, los plazos de prescripción extintiva del Código Civil, ¿no? Para un negocio jurídico, que es lo que en realidad constituye el convenio arbitral, ¿no? Muy bien. Finalmente, vamos a precisar algunas cosas, ¿no? Este principio de separabilidad hoy en día, ¿no?, es regulado prácticamente en todas las leyes de arbitraje, Arbitration Acts, a nivel global, ¿no? Y esto es consecuencia de la labor pedagógica de la ANSI Model Law, ¿no? De la ley modelo de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional, que como ustedes saben, desde el año 85 y posterior ayornamiento esta también, ha sido recibida, ¿no es cierto?, por diferente normativa, por diferentes leyes de arbitraje del mundo, ¿no? Este modelo es una suerte de esperanto, ¿no?, de esta época en relación al lenguaje de las leyes de arbitraje actuales. Entonces, sobre esa base es que podemos afirmar que al día de hoy el principio de separabilidad del convenio arbitral es un principio regulado en prácticamente todas las leyes de arbitraje del mundo. Y si alguna, por X razón, no tuviera el principio, cosa que de momento yo desconozco si exista eso, a mi conocimiento no viene ninguna a mi mente, pero bueno, incluso en ese caso, por ejemplo, se podría utilizar, en el caso del arbitraje institucional, remitirse al reglamento institucional, ¿no?, a un reglamento institucional que contenga el principio, con lo cual se salvaría ese problema, el cual dudo que exista al día de hoy, porque es un principio consagrado en la normativa a nivel global. Muy bien, entonces esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes sobre el principio de separabilidad del convenio arbitral. Si tienen alguna inquietud, me la pueden plantear, alguna reflexión que quieran compartir. Y si ese no es el caso, pues espero que estas reflexiones hayan servido de alguna manera para el mejor conocimiento y manejo por vuestra parte del derecho de arbitraje.